quiero invitarle a que visitemos un pasaje de la Escritura en Mateo 26. I want us to open up our Bibles and read the scriptures in the book of Matthew, chapter 26. Es cuando Jesús está en Getsemaní. It is when Jesus was in Gethsemane. Y es importante que recordemos que antes de este momento, And it's important for us to remember at this Judas ya había acordado traicionar a Jesús. Judas had already came in agreement to turn in Jesus. Jesús había compartido la Santa Cena, la última cena con sus discípulos. Jesus had already shared the Last Supper with his disciples. Jesús había predicho la negación de Pedro y la traición de uno de sus discípulos. Jesus already spoke to Peter and spoke about the Betrayal of one of his betrayal. disciples. Thank you, betrayal of Judas. Y fueron muchos sucesos que pasaron rápidamente en esa And semana. there are many things that happened during that week. Y quiero que vayamos a Mateo 26, vamos a leer del 36 al 46. So let us open our Bibles to the book of Matthew, chapter 26. We'll be reading from verse 36 and 37. Pero lo vamos a hacer en partes. But we're going to read it in parts. Dice así: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Verse 36 says, Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane and said, Sit here while I go over there to pray. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. He took Peter and Zebedee's two sons, James and John, and he became anguished and distressed. Mire que es interesante e importante que entendamos que Jesús estaba pasando por un momento difícil. Look how interesting and important it is how Jesus was going through a time of difficulty. Estaba entrando a una etapa crucial y final de su ministerio aquí en la He tierra. was going through a crucial point in his life. Y parte de lo que me gustaría que reflexionemos hoy, esta noche, es cómo responde usted a situaciones difíciles. And part of what I want us to reflect on tonight is how do you respond of what we're reading? ¿Cómo responde usted a situaciones en las que su futuro, en las que su vida misma corre peligro? How would you respond to what your future, what your life can go through? Y quiero que hagamos eso a la luz de cómo Jesús lo hizo. And I want us to look at it in light of what Jesus did. Y mire que en estos versículos 36 y 37 nos dice que Jesús se fue con estos discípulos a Getsemaní. And look at what it says on verse 36-37. It says that Jesus went with his disciple to Gethsemane. Y específicamente nos dice que se llevó a 3 de ellos. And specifically says that he took 3 of them. Y entonces quiero que apreciemos lo que está pasando aquí. And we want you to appreciate what is happening here. Porque Jesús está entrando a una etapa crítica. Because Jesus is coming into a point, that critical point. Él sabía eso. He knew that. Y lo que Jesús hace es rodearse de gente de confianza y fue vulnerable con And what ellos. Jesus was doing was circling himself with people that he can trust. Yo quiero que tenga en mente eso. Jesús se rodea de gente de confianza I want you to see that. I want you to understand that. He's surrounded by people he trusts. y Jesús es vulnerable delante de ellos. And he is vulnerable before them. A este punto Jesús había ganado muchos seguidores, At this point, Jesus had won many followers, decenas de discípulos, dozens of disciples. pero tenía 12 que eran más cercanos. But there were 12 of them that were closer. De esos 12 había un círculo aún más cercano compuesto por estos 3 que hemos mencionado. Through those 12, there were some that were even closer besides the 3 that we're speaking about. Son los mismos que presenciaron la transfiguración en el monte. There were the 3 that were present in the transfiguration in the mount. A estos 3 también se los llevó entonces para que fueran partícipes de este momento tan difícil en su vida. And these 3 were also part of being part of the moment that was critical in what was happening in their lives, in this life. Y yo quiero invitarle a que veamos a estos 3 discípulos como una representación de todos aquellos a quienes él iba a salvar. And I want to invite you to see these 3 disciples as a representation of that what is going on that is going to save.
Porque de hecho Jesús estaba a punto de dar su vida por ellos. Because at this moment, Jesus was about to give his life for them. Y mire que lo único que él les dice es siéntense aquí And y you can esperen. see the only thing he said is sit down here with him. No tienen que hacer nada. You don't have to do anything. Solamente siéntense aquí y esperen. Just sit here and wait. Versículo 38 les dijo, mi alma, escuchen bien lo que dice Jesús, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Verse 38, look at what Jesus says. He says, he told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. To the point of death. Stay here and keep watch with me. Y vea que muchas veces miramos este pasaje de lejos, And we can see this passage from afar, pero quiero que nos acerquemos a lo que está pasando aquí. but I want us to draw near to see what is going on here. ¿De quién son estas palabras? Whose words are these? ¿Quién es el que está hablando? Who's the one that's Es speaking? Jesús mismo. It's Jesus himself. Es Jesús sobre el cual se abrieron los cielos en Mateo 3:17. It is Jesus, the one that the heavens opened up in Matthew chapter 3, verse 17. Y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado que me trae mucho gozo, en el cual estoy complacido. This is the one that said that he could hear the voice of the Father say, this is my son whom I love and I am well pleased. Este es el mismo Jesús que hizo milagros que nadie jamás había visto. This is the same Jesus that did miracles that no one has ever seen. Convirtió agua en vino, He turned water into wine. alimentó a miles de casi de la nada, He gave food to many people out of nowhere. sanó enfermos, He healed sick. le dio vista a aquellos que habían nacido ciegos, He gave sight to those who were blind. echó fuera demonios He removed demons. y aún resucitó a uno que había muerto. And he also resurrected one who was dead. Este que está hablando no es cualquier perico de los palotes, no es cualquier persona. This one we're talking about is not just anyone else. Es Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. It is Jesus, the Son of God, the Almighty God. Y Él está diciendo, And he is saying, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. my soul is crushed with grief to the point of death. En otras palabras, Jesús está diciendo, me siento tan triste que me siento morir. In other words, he's saying, I feel so sorrowful that I want to die. Lucas nos da el detalle Luke gives us a detail en Lucas 24, in chapter 22. perdón, Lucas 22, dice que la agonía de Jesús era tal He says about the agony of Jesus que su sudor caía como gotas de sangre. it said that his sweat fell to the ground like great drops of blood. ¿Alguna vez usted ha estado tan angustiado que usted suda sangre? At one point in your life, was you not so anxious that you sweat blood? Tal vez sudamos con escalofrío, sentimos frío, ¿cierto? Eso nos ha pasado. Maybe we might feel a little bit cold. That usually happens to us. Pero estar angustiado al punto de que su sudor son como gotas de sangre But it's so anguish is so deep that his sweats were like drops nos of blood. habla de la profundidad de la angustia del Hijo de Dios en este momento crítico que está pasando. It speaks to us about the profound anguish that Jesus had at this point. Y mire que aún en este momento crítico, And look, even at this critical point, el Señor nos enseña cómo responder a situaciones sumamente difíciles. the Lord shows us how we should respond in times of difficulty. El Señor nos enseña a responder a situaciones en las que nuestra vida está en inminente peligro. The Lord shows us how to respond in situations when even our lives are in imminent danger. Y yo quiero que veamos lo que el Hijo de Dios está haciendo Let aquí. us look at what the Son of God is doing. Él no está demostrando debilidad. He's not demonstrating weakness. Él no está demostrando falta de confianza. He's not demonstrating that he's in need of trust. Lo que Él está demostrando es vulnerabilidad. What he is demonstrating is vulnerability. Y eso es muy diferente a la debilidad. And that is different from what? De debilidad. From weakness. Mire que en uno de los momentos más difíciles de su vida, A critical moment of his life, Jesús agarra a sus 3 amigos más cercanos, Jesus had his 3 closest friends,
se los lleva al monte de los olivos He takes them to the Mount of Olives, y está ahí con ellos. and he's there with them. Estos tres que Jesús agarra These three men that Jesus spoke with, no era gente perfecta. they were not perfect people. Yo quiero que entendamos esto en el contexto de lo que Jesús está I haciendo. want us to understand this in the context that Jesus is saying. Jesús es el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amen. Are we in agreement with that? Y agarra a tres de sus amigos más cercanos And he grabbed three of his closest friends, y se los lleva aparte, and he takes them apart. se los lleva al monte. He takes them to the mountain. Pero estos tres no eran gente perfecta, But these men weren't perfect. no estaban mejor preparados que él, They weren't well prepared as he was. no sabían más que él, They didn't know more than him. ¿cierto? Is that true? Y por supuesto, desde luego que no tenían mucha más fe que él. No tenían más fe que él, Oh, and of course, he did not have more faith than he did. pero eran los que habían caminado junto con él. But they were the ones who walked with him. Ellos habían visto a Jesús en su momento más glorioso hasta este punto en la transfiguración. They had saw Jesus in the greatest moment of his, a glorious moment of his life and his transfiguration. Y ahora lo están viendo en el momento más crítico de su vida, And now they see him in a time that's more critical in his a life. punto de ser crucificado. In a point where he's about to get crucified. Yo le quiero preguntar a usted, I would like to ask you, ¿tiene usted tres otros cristianos what other three Christians a los que usted pueda acudir? You could go to Okay. En What un three mom- Christians can you go to en un momento de profunda angustia? in a moment of profound anguishness? ¿Tiene usted otros tres cristianos What other three Christians en los que usted pueda confiar sin temor that you can trust without fear y ser vulnerable? and be vulnerable? ¿Los tiene usted? No responda, pero Do quiero que you lo have piense. them? Don't hide them. Quiero que lo piense. What would you do? Porque usted era pastor, pero es que son todos unos chismosos, pastor. You would say, Pastor, but they all gossipers. Pastor, pero es que si yo me abro con esta gente, ¿qué van a pensar de mí? Pastor, if I open up with these people, what are they going to think about me? Y yo le quiero, lo hemos dicho una y otra vez. And I said it many times over. Nadie debe a usted criticarle No one should criticize you por querer estar bien con el Señor. because you want to be good with the Lord. ¿Estamos de acuerdo con eso? Are we in agreement with that? Y lo que la gente pueda pensar de usted, And what the people can think about you, esa es una decisión de ellos. that's their decision. Pero nadie lo debe criticar a usted por querer estar bien con el But Señor. no one should say anything about you because you want to be right with Nadie the lo Lord. puede querer criticar a usted por hacer lo que el Señor ha dicho que usted haga. No one should criticize you because you want to do what the Lord has told you to do. Ser sinceros delante de Él. To be sincere before Him. Y si usted de los que critica, And if they criticize you, ¿quiénes aquí son de los que or critican? if you're one who criticize, ¿No vinieron hoy? they got their Ajá. hands up. Si usted de esos, If you're one of arrepiéntase delante del Señor. Go before the Lord. Porque es por gente como usted que la iglesia no puede ser vulnerable. Because it's people like you that the church cannot be vulnerable. ¿Están escuchando esto? Are you listening to this? Lo que la gente puede pensar de usted, mi hermano, What the- es decisión de la gente, no suya. What people may think about you, that's their decision. Usted no pare de ser sincero delante de Dios. You don't stop being sincere before the Usted no Lord. pare de ser transparente delante de You Dios. do not stop being transparent before the Lord. Usted no pare de ser vulnerable delante de You do Dios. not stop being vulnerable before the Lord. Jesús nos está dando ese ejemplo. Jesus is giving us that example. Pero es importante que usted se rodee de la gente correcta, que si usted se rodee de gente de fe, de verdaderos cristianos, But it's important that you surround yourself with these kind of people, people with faith, para que usted pueda abrir su corazón. so that Ante you can ellos. open up your heart to them. ¿Usted cree que cuando estamos hablando y empujando acerca de los grupos de conexión en esta iglesia es porque, bueno, eso es lo que se le ocurrió al pastor? Do you think that when we talk about you surrounding people and opening up these group connection groups, is that only because what the pastor is saying? No, mi hermano, es porque queremos que cada persona en esta iglesia tenga un espacio donde pueda ser vulnerable, No, my brothers, it's that we want everyone in this church to have a space where you can be vulnerable,
donde usted pueda venir con cualquiera que sea la situación que está pasando en su vida, traerla delante de esos hermanos y usted encuentre gente que le va a acompañar, que va a estar con usted y que va a orar por usted. Where you could have any kind of situation, be around these brothers and sisters that you could be able to share with them and you'd be able to cry around them if you have to. Pero usted necesita estar dispuesto a ser parte de eso. But you have to be willing to be part of it. Versículo 39 dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amen. Verse 39 says, he went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, my Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Yo quiero que sigamos el hilo aquí. I want us to follow the book here. ¿Qué es lo que, la pregunta que le hice al principio es, The question that he told them in the beginning was, ¿cómo responde usted a situaciones críticas how do you respond to a critical situation? que pasan en su vida? With what happens in your life? Y estamos viendo lo que Jesús hace. And we're looking at what Jesus is doing. Jesús se rodea de gente de confianza y es vulnerable con ellos. Jesus is surrounded by people he can trust and is vulnerable around them. Se los lleva aparte, He takes them apart. comparte con ellos, He shares with them, pero va más allá de eso. but he goes beyond that. Jesús viene y va delante del Padre Jesus comes before the Father y pone absolutamente toda su confianza en Él. and he puts all his trust on him. Jesús pone toda su confianza en Él. Jesus puts all his trust on him. Él le oró al Padre. He cried to the Father, Y yo quiero que miremos la oración de Jesús. and I want us to look at the prayer of Jesus. Él está a punto de ser arrestado para ser crucificado. He's about to get arrested to be crucified. Él sabía lo que venía adelante. He knew what was coming ahead. Y la oración de Jesús no es, Padre, destrúyelos. And the prayer of Jesus is that, Father, ¿eres tuyo? He's not praying, Father, destroy them. Oh, Father, destroy them. Él no está orando, Padre, envía ángeles a acampar a mi alrededor. He's not saying, Father, send your angels. Padre, mira a los que me están acusando injustamente. Father, look at those who are accusing me unjustly. Padre, tú sabes que yo soy inocente. Father, you know that I am innocent. Esa no es la oración que Jesús hace. That is not the prayer that Jesus is doing. No. No. La oración que Jesús hace es una oración sublime. The prayer that Jesus that's doing is a sublime prayer. Es una oración magnífica, es una oración sincera. It is a magnificent prayer. It is a sincere prayer. Es una oración real. It is a real prayer. Jesús no está tratando de impresionar a nadie. Jesus is not trying to impress anyone. Él no está tratando de aparentar nada. He's not trying to show off anything. Él sabe delante de quién está. He knows who he is before. Y esa es la oración de uno que conoce a Dios. And that is the prayer of one who knows God. Esa es la oración de uno que ama a Dios. That's the prayer of one who loves God. Esa es la oración de uno que tiene al Señor en su corazón por sobre todas las cosas. And that's someone who has God in their heart beyond all things. Él le dice, Padre mío, He says, my Lord, si es posible, if it is possible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. let this cup of suffering be taken away from me. Si es posible, If it is possible, permíteme no pasar por esto. permit me not to go through this. Padre, si hubiera otra opción, Father, if there was another option, pero lo que yo más quiero, but what I mostly fear, por sobre todas las cosas, through all things, es que en mi vida se haga tu voluntad is that in my life that your will be done, y no la mía. and not mine. Yo quiero invitarle que reflexionemos en esto por un momento. I want us to reflect on this for a moment.
Porque muchas veces cuando oramos o decimos esas palabras en nuestras oraciones, Because many times when we do these kind of prayers or we say these words, lo hacemos pero no lo hacemos sinceramente. we do them, but we don't do it sincerely. Lo hacemos del diente al labio, como dicen. We do it from teeth to mouth. De nuestra boca sale, Padre, que se haga tu voluntad. And from our mouth we say, Father, that your will be done. Pero en mi corazón lo que yo quiero es que mi voluntad se cumpla. But in my heart, it's my will that I want to be done. Yo quiero ver lo que yo quiero ver. I want to see what I want to see. Yo quiero que Dios haga lo que yo le he pedido. I want the Lord to do what I ask him to do. Y esa oración que Jesús hace And that heart that Jesus is doing es prácticamente la misma oración que hacen los discípulos en Hechos 4:29. is practically the same thing that the disciples do in Acts 4:29. 4:29. 29. ¿Usted recuerda cuando Juan y Pedro son liberados del interrogatorio? You know when Peter and John were liberated from jail? Lo primero que ellos hacen no fue salir corriendo para el otro lado, para otra ciudad. The first thing that they didn't do is they ran to another city. ¿A dónde fueron ellos? Where did they go? Fueron a la iglesia. They went to the church. Fueron a la comunidad de They creyentes. went to the community of believers. Le compartieron lo que había pasado. They shared what happened. La palabra que Dios había puesto en su boca delante de sus jueces. The words that were put in their mouth before the judges. Y después de que habían compartido, And after they shared all things, ellos no oraron, Padre, guárdanos. he did not say, Father, kill them. Padre, destrúyelos. Father, destroy them. ¿Sabe qué oraron ellos? You know what they did? Padre, danos más denuedo. He said, Father, give us more. Danos más valor. Give us more ¿Para qué? courage. Para que podamos hacer tu voluntad. For what? So we can do your will. Para que podamos predicar tu palabra. So we can preach your word. Ese es el mismo espíritu que también hubo en Juan el Bautista. That's the same spirit that was in John the Baptist. Cuando dijo, es necesario que Él crezca y que yo It mengüe. is when he said it's better that he grows and I go low. Ese es el mismo espíritu que hubo en Él. It is the same spirit that was in him. ¿Por qué? Porque es necesario, mis hermanos, Why? Because it is necessary, my que brothers, en mi vida, that in my life, en mi mente, in my en mind, mi corazón, in my heart, yo sea menos yo it be less of me para que haya más de so there Jesús. be more of Jesus. Es necesario que yo me rinda verdaderamente a Él, It has to be that I surrender it all to the Lord para que entonces con sinceridad yo pueda decir, Padre, en mi vida que se haga tu voluntad y no la mía. so we can sincerely say, Father, that it is your will in my life, Que se haga tu voluntad that be your will be done y no la mía. and not mine. Esa fue la oración de Jesús. That was Jesus' prayer Ante un momento crítico en su vida, in a critical moment of his life, ante una muerte inminente, to be before a imminent death. Él le dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. He said, Father, do your will and not mine. Fue una oración sincera. It was a sincere prayer. Él no negó su deseo, He did not deny his desire, pero la voluntad de su Padre estaba encima por la de él. but it was his Father's will besides his own. Y si usted se pone a pensar, And you start to think, ¿sabe usted por qué Jesús puede dirigirse a Dios de esa manera? you know why Christ can talk to the Lord in that way? ¿Por qué Jesús pudo hablar con Dios con esa confianza? Why Christ can speak to God with that confidence? Porque Él sabía Because he knew que le estaba orando that he was praying al mismo que un par de años atrás to the same Father that years ago le había dicho, has told him, tú eres mi hijo amado you are my beloved Son, y en ti tengo and I complacencia. am well pleased. ¿Usted sabe lo que es escuchar eso de parte de nuestro Padre Celestial? Do you know what that is to listen to that from our celestial Father? ¿Sabe en qué momento Jesús escuchó esas palabras? You know the moment that Jesus heard those words, Mateo 3:17, Matthew 3:17, justo antes de Mateo 4, before Matthew 4, antes de que Él fuera dirigido al desierto before he was led to the desert para ser tentado por to be Satanás. tempted by Satan. Lo último que Él escuchó antes de esa prueba The last thing he did before that testing es, Jesús, is Jesus. tú eres mi hijo amado Jesus, Lord, you are my beloved Son, y en ti encuentro complacencia. and in you I am well pleased. ¿Sabe qué pasó después de eso? You know what happens after that? El enemigo vino y quiso tentar a Jesús atacando su identidad. The enemy tried to attack Jesus' identity. ¿Cuál fue la primera propuesta que le dijo? What was the first thing he offered? Si
tú eres el Hijo de if Dios. you are the Son of God, Estaba poniendo en duda la identidad de he Jesús. was trying to put doubts on the identity of Pero Christ. Jesús ya había escuchado la palabra de su Padre. But Jesus had already heard the word of the Father. Y por esa misma confianza que produce la verdad de la palabra de Dios, And that is that same confidence that produces that trust in God. en este momento difícil, In these times of en difficulties, este momento crítico, in these critical en times, este momento de prueba, in these times of testing, Jesús puede venir delante de Dios Jesus can come before God y decirle, Padre, yo sé que tú eres bueno. and say, Lord, I know you are good. Yo sé que tú estás conmigo. I know that you are with me. En mi vida que se haga tu voluntad y no la In mía. my life, that your will be done and not mine. Amen. Jesús sabía que tenía una relación íntima con el Padre. Jesus knew he had an intimate relationship with the Father. Jesús sabía que los planes de Dios son perfectos. Jesus knew that God's plans are perfect. Jesús sabía que el tiempo de Dios es perfecto. Jesus knew that God's time is perfect. Jesús sabía que el amor de Dios para con él era perfecto. Jesus knew that the love of the Father for him was perfect. Jesús confiaba plenamente en el Dios que le había enviado. Jesus trusts completely in the Lord that sent him. Mi hermano, My brothers, mi hermana, my sisters, Jesús Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener esa misma confianza, esa misma relación con nuestro Padre Christ Celestial. our Lord had died on the cross so that you and I can have that same confidence, that same trust of the Lord. Y yo le quiero preguntar a usted, And I want to ask you today, ¿tiene usted esa misma confianza well, how many of you have that same trust para decirle al Padre, to say to the Father, Padre, en mi vida, Father, in my life, que se haga tu voluntad, that be your will be done, no la mía? not mine. Cualquiera que sea, Whoever it be, que se haga tu voluntad that your will be done y no la mía. in my life, in your life, in my life, and not mine. Sabiendo que la voluntad de Dios va a ser incómoda. Knowing that God's will is going to be uncomfortable, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. but Father, that it be your will and not mine. Sabiendo que mi orgullo va a ser humillado. As knowing that my pride will be humbled, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la but mía. Father, that be your will, not mine. Sabiendo que te va a doler. Knowing that it's going to hurt you, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Father, but that your will be done, not mine. Sabiendo que vas a perder la vida. Knowing that you might lose your life, Pero Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. but Father, that be your will, not mine. Amen. Versículo 40 al 41, Mateo 26 dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Diga conmigo, los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Let's look at verse 40 and verse 41. It says, Then he returned to the disciples and found them asleep. He said to Peter, Couldn't you watch with me even 1 hour? Keep watch and pray so that your will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Dígale a la persona que tiene al lado, Say to the person next to you, vela y ora. Watch and pray. Entendamos algo. Let us understand one thing. Jesús está a punto de dar su vida por estos discípulos. Jesus was at the point of giving his life for his disciples. Lo único que él les había pedido es que lo esperaran ahí, que velaran con él, The only thing he had asked them was to wait and watch for him mientras él iba a orar. while he prayed. Pero cuando Jesús regresa, But when Jesus comes back, los encuentra dormidos. he finds them asleep. Pero vea lo que les dice. But look at what it says. Les dice, velen y oren para que no caigan en tentación. It says, keep watch and pray so that you will not give in to temptation. Porque aunque el espíritu a la verdad está dispuesto, Because although the spirit is willing, su cuerpo, their bodies, su carne es débil. their flesh is weak.
Jesús les está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, mis hermanos, Jesus is telling them and he's telling us, my brothers, despierten, wake up. no se duerman, Don't sleep. estén Be atentos. watchful. Jesús les está diciendo, nos está diciendo, oren, Jesus is saying, pray. permanezcan conectados con el Padre, Stay connected with the Father. permanezcan unidos al Padre, Stay united with the Father. porque si no lo haces, Because if you don't do it, vas a ser tentado y vas a fracasar. you will be tempted and you will fail. Yo no sé si usted se está dando cuenta, I don't know if you're noticing, pero Jesús nos está diciendo lo que Él mismo hizo para no caer. Jesus was saying what he did so he does not fall. La palabra dice que en todo fue tentado, mas no pecó. The word says in all things he was tempted, but he did not sin. ¿Y cómo pudo Jesús hacer eso? And how can Jesus do that? Él velaba y él oraba. He watched and he prayed. Él velaba y él oraba. He watched and he Él prayed. permanecía en una comunión perfecta con el He Padre. had a perfect communion with the Father. Amén, estamos ahí. Amen. Are we there yet? Jesús permaneció alerta, Jesus was alert. permaneció pegado al Padre. He stood connected with the Y él Father. eso es lo que él está diciendo a los discípulos. And that's what he's telling to his disciples. Velen y oren. Come and pray. Es lo mismo que Jesús nos está diciendo a nosotros. It's what Jesus is telling us. Velen y oren. Watch and pray. Pero nosotros tenemos dos ventajas que los discípulos en aquel tiempo no tenían. But we have an advantage that those disciples did not have at that time. Nosotros tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, que es nuestra guía eficaz de vida y conducta. We have the full revelation of God's words. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da poder para resistir. And we have the Holy Spirit that gives us the power so we can resist. Versículos 42 al 43, Mateo 26 dice, entonces Jesús les dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Verses 42 and 43. Then Jesus left them a second time and prayed, my Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done. When he returned to them again, he found them sleeping, for they couldn't keep their eyes open. Mire que después de la breve conversación que Jesús tuvo con ellos, After the brief conversation that Jesus had with them, Él les dijo, velen y oren. he told them to watch and pray. Jesús se va nuevamente, Jesus went out to pray. ora al Padre, He prays to the Father, exactamente la misma oración. exactly the same prayer. Jesús regresa Jesus y returns. los encuentra nuevamente dormidos. He finds them again sleeping. A este punto quizás, esto lo digo yo, quizás hasta ya estaban roncando. At this point, probably I could say he was probably snoring. Los encuentra dormidos. They find them asleep. Pero esta vez no les dijo nada y se fue a orar una tercera vez. But this time he did not say anything, but he went and he prayed a third time. Versículo 44-46 dice, así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Let's look at verse 44 to 46. It says, so he went to pray a third time, saying the same things again. Then he came to the disciples and said, go ahead and sleep, have your rest. But look, the time has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Up, let's be going. Look, my betrayer is here. Jesús, de entre sus 12 discípulos, escoge a estos tres para llevárselo al Monte de los Olivos. Jesus, within the 12 disciples, he chose these three to take them to the Mount of Olives. Pero usted notó qué es lo que Jesús está haciendo constantemente. But you know what Jesus is doing constantly? ¿Qué está haciendo Jesús constantemente? What is Jesus doing constantly? Está orando, He's praying. está hablando con el Padre. He's praying to the Father. Está diciendo al Padre, yo no puedo esto solo en mi propia carne, en mi propia voluntad, en mi propia humanidad. He's saying, Father, I cannot do this on my own flesh, on my own will. Yo te necesito a ti. I need you.
Jesús nos está dando el ejemplo, mis hermanos, Jesus has given us an example, my brothers, de cómo enfrentar situaciones difíciles, how you can confront difficult de cómo situations, enfrentar situaciones críticas. how you can confront critical situations. Usted sabe qué hizo Pedro después de que arrestaron a Jesús, You know- cuando estaban en el acto de arrestar a Jesús. You know what Peter did when they were arresting Jesus? When they ¿Qué were about hizo to arrest Pedro? Jesus? What did Peter do? ¿Qué hizo? Cayó en tentación. He fell into temptation. Cayó en tentación. He fell into temptation. Fue y le cortó la oreja a un soldado. He went, he cut the ears off a soldier. ¿Qué hizo después Pedro? What did he do after Peter? ¿Cuántas veces lo negó? How many times did he deny 3 him? veces. 3 times. Como Jesús lo había dicho. Like Jesus said, Vela y ora watch and pray para que no caigas en tentación. so that you do not fall into temptation, Para que no peques. so that you do not sin, Para que no me niegues. so that you do not deny me. Vela y ora. Watch and pray. Después de esto arrestan a Jesús. After that, they arrest Jesus. Lo presentan a múltiples juicios injustos. They present him before a lot of judges, unjust judges. Lo curioso es que lo llevan aún ante Roma, The curious thing is that they send it up to someone in Rome, up to the court in Rome, up to the court in Rome, y aún con testigos falsos. with false witnesses. Ellos no pueden probar nada en contra de Jesús. They cannot prove anything about Jesus. No tenían nada que argumentar en contra de Jesús. They had nothing to argument about Jesus. Roma dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Rome said, I find nothing in this man. Pero aún así, nuestro Señor fue crucificado. And in all of that, Jesus was still crucified. Porque así nuestro Padre Celestial lo había predeterminado. Because that is how our celestial Father had predestined it. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. He was the sacrifice for our sins. Y mis hermanos, necesitamos entender And my brothers, we need to understand que no solamente Jesús murió por todos los que iban a ser salvos. that Jesus not only died for everyone, but for those who are going to be saved. Esto es algo personal. This is something personal. Jesús murió por cada uno de los que había de ser salvos. Jesus died for everyone that was to be saved. Jesús no solamente murió por todos, Jesus did not only die for Él everyone, personalmente murió por ti y murió por mí. personally died for you and he died for me. Él tomó el lugar de culpa, de vergüenza, de condenación que usted y yo nos merecíamos. He took our blame and our faults that me and you deserve. Estamos hablando del Hijo de Dios, We're talking about the Son of God, de el Hijo unigénito de Dios, the one and only Son of God, que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. who gave his life at the cross of Calvary for you and me. Miren lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Look at what the book of Philippians says from 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Diga conmigo, Él renunció. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló. Diga conmigo, se humilló. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amen. Let us read what Philippians chapter 2 verses 5 to 11 says. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being when he appeared in human form. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of the highest honor and gave him
the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Amen. Yo le voy a pedir que se ponga en pie ahí. Voy a invitar al grupo de I alabanza. would like us to also please stand. I would like to invite. Y ahora está, cierre sus ojos por un momento. Close your eyes for one moment. Dice la escritura The Bible says que Jesús no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. it said that Jesus did not consider himself to be like God, to be something to look for. Nos dice que Él renunció a sus privilegios divinos. It said that he renounced his divine privileges. Pero en el versículo 5 nos dice, tengan ustedes, tenga la iglesia, tenga cada uno de nosotros la misma actitud que hubo en Cristo. But it says on verse 5 to all of us, to the church, it says to have the same attitude that Christ Jesus had. Que siendo Dios, That being God, no consideró que eso era algo a lo cual aferrarse, he did not consider it to be something that he should be clinging to, sino que se humilló but he humbled himself, y se despojó de sus poderes divinos. and he separated himself from his power and his divine powers. ¿Sabe para qué? You know for what? Para que usted y yo So that you and I pudiéramos can despojarnos de nuestra vergüenza, we can remove from our shame, despojarnos de nuestras that we culpas. could separate from our blames. Escuchaba a un pastor hace unas semanas I heard a couple of weeks ago, y él decía, si Jesús el Hijo de Dios I heard from a pastor a week ago, if Jesus is the Son of God, no tuvo el ser Dios como cosa que aferrarse. it did not be God, something that to be clinging to. Él se despojó de eso. He separated himself from that. Pero tú y yo queremos aferrarnos a nuestro pecado. But you and I, we want to be together with our sins. Él se despojó de su divinidad. He separated from his divinity, Pero tú y yo no queremos despojarnos de nuestro pecado. but you and I do not want to separate from our sins. ¿Tiene eso sentido? Does that have any sense? Mis hermanos, My brothers, dice la Escritura the word says que el mismo Espíritu that the same Spirit que levantó a Jesús de los muertos that raised Christ from death es el mismo Espíritu que opera en ti y en mí. is the same Spirit that operates in you. Al dar su vida en la cruz, To give his life at the cross, Cristo nos ha libertado de la culpa, de la condenación, de la vergüenza. Christ has freed us from the condemnation and the guilt. Ya no tenemos que vivir subyugados al pecado. We don't have to be subjugated to sin. Ya no tenemos que vivir como esclavos de Satanás. We don't have to be slaves of Satan. Porque al que Cristo Jesús libertare será verdaderamente libre. For those who are in Christ are liberated, they are truly free. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of te Jesus, damos gracias we give you thanks por tu amor perfecto. for your perfect love. Jesús, te damos gracias Jesus, we give you thanks por tu sacrificio perfecto. for your perfect sacrifice. Gracias por tomar en la cruz el lugar que yo me merecía. Thank you for taking up the cross of what I deserve. Gracias por tomar, Señor, el lugar que yo me había ganado. Thank you for taking the place that I be supposed to be in. Gracias por ganar perdón, Thank you for winning forgiveness, reconciliación reconciliation, y paz para con Dios nuestro Padre. and peace with our Lord. Gracias por, Señor, hacernos justos delante de Dios. Thank you, God, our Lord, for making us just before our God. Ahora te pedimos And now we ask que nos ayudes to help us con tu Espíritu Santo with your Holy Spirit a vivir una vida que te honre a ti, to live a life that can honor you, a vivir una vida que sea agradable a ti. to live a life that is great, that is Señor- wonderful before you. Señor, tú dijiste, Lord, you said velad y orad, to watch and pray, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. because in reality the Spirit is willing, but the flesh is unable. Señor, ayúdanos a mantenernos alerta. Lord, help us to stay alert. Ayúdanos a anhelar tu palabra, a anhelar el tiempo contigo, Help us to watch our word and watch our time with you, para que podamos vivir una vida santa, so we can live a holy life,
para que podamos estar cerca de ti so that we can be closer to you, y para que no fracasemos al caer en tentación. and so that we may not fail and fall into temptation. Señor, que miremos hacia la cruz Lord, that we may look at the y cross que mantengamos nuestra mirada puesta en ti. and that we may have our eyes focused on you, Que la cruz nos recuerde that the cross may remind de us tu amor, of your love, de tu gracia, of your de grace, tu misericordia of your y mercy, de que tú vienes pronto. and that you will come soon. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of our Lord Jesus. Decimos amén. And we Amen. say amen. Amen.